que el día de hoy estará a cargo, lo cual le agradezco mucho, de la diputada Eva María Vázquez Hernández, dar cuenta del registro previo de asistencia a esta sesión. Con todo gusto, diputada presidenta, tenemos un registro de 18 legisladoras y legisladores, 19 legisladores y legisladoras de manera presencial y a través de la plataforma digital, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, y siendo las 5 de la tarde con 40 minutos del día 29 de abril del 2025, se abre la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población. Solicito a la Secretaría se dé lectura al orden del día y consulte a las y los diputados presentes si esta es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Orden del día, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto, lectura y discusión en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. Punto número 4, lectura, discusión en su caso, aprobación de los siguientes proyectos. 4.1, dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de educación lingüística. 4.2, dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras. 4.3, dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre como el Día Nacional de la Generosidad. Acuérdate que lo quitamos. Sí, está bien. 4.4, dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal relativas a la creación de la Secretaría de Justicia. Punto número 5, asuntos generales. 5.1, actualización del estado de los asuntos a cargo de la Comisión de Gobernación y Población. Y punto número 6, clausura. En este momento está a discusión el orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante. No habiendo más oradores registrados, en votación económica conforme a lo establecido en el artículo 305 del reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a las y los legisladores de la comisión que están presentes si es de aprobarse el orden del día. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa. Las diputadas y diputados que estén por la abstención. Presidenta, es unánime por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, se aprueba el orden del día. El siguiente punto corresponde al numeral 3, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera reunión ordinaria de la comisión. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del documento en virtud de que ha sido previamente distribuido a las y los integrantes de la comisión y si es también de aprobarse en un solo acto. En votación económica se consulta primero a las y los legisladores de la comisión que están presentes si se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior y si es de aprobarse en un solo acto. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa. Las diputadas y diputados que estén por la abstención. Ahora procederemos con los y las legisladores de la comisión que se encuentran en modalidad telemática, por lo que solicito se abre el sistema PRAP hasta por 3 minutos, precisando que si alguno no puede votar a través de la aplicación, lo hagan de propia voz, abriendo su micrófono y su cámara, pidiendo antecedan su nombre y el grupo parlamentario, así como el sentido de su voto.
Le reiteramos a los diputados y diputadas que se encuentran en modalidad telemática que se encuentra abierto el sistema PRAP para que puedan manifestar su voto. En caso de que les fuera imposible hacerlo por esta vía, lo hagan de propia voz, abriendo su micrófono, señalando su nombre y el grupo parlamentario, así como el sentido de su voto. Sigue abierto el sistema PRAP. Madrazo Silva, Partido Verde, a favor. Registramos su voto, diputado. Gracias, presidente. Alejandro Avilés Álvarez, del Partido Verde, a favor. Gracias, Alejandro. Nos faltan 3 derechos. No más simulación, no más discursos vacíos mientras se profundiza la... Diputados, les recordamos que se encuentran abiertos los micrófonos. Si gustan tomar cartas en el asunto, cerrando sus micrófonos. ¿Cuántos tienes ahí? Yo ya. Dos. Y acá. Sí, adelante. Presidenta, una vez transcurrido el término establecido, le informo que ha sido por mayoría de 18 votos la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, se aprueba el acta de la reunión anterior y se instruye a la Secretaría Técnica del trámite correspondiente. El siguiente punto es el referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen. El primero de ellos es el relacionado con el punto 4.1 del orden del día, relativo al dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de educación lingüística. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Karina Margarita del Río Centeno, que se encuentra con nosotros, y la diputada Irma Juan Carlos, nuestra compañera en esta comisión, ambas del Grupo Parlamentario de Morena. El proyecto propone facultar a la Secretaría de Educación Pública para garantizar los derechos consagrados en la reciente reforma constitucional referente a los pueblos indígenas. Por un lado, el derecho a la educación indígena intercultural y plurilingüe, y por otro, la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional. Dicha dependencia quedará encargada de instrumentar ambos derechos, el de fortalecer la educación indígena y el de la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas. Es importante señalar que esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal recoge los derechos reconocidos en la Constitución para los pueblos indígenas, los cuales fueron sometidos a consulta en el momento procedimental oportuno de conformidad con el dictamen que dio origen a dicha reforma. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. Diputada Irma Juan Carlos. Le damos la voz a la diputada Irma Juan Carlos. Sí, muy buenas tardes. Dima kalaha za rohna za tohala dima kalaha za cha huila. Muchas gracias a todas, a todos. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta, por la oportunidad de poder tomar la palabra para hablar sobre este importante dictamen a una importante iniciativa presentada por la diputada Karina, nuestra hermana de Chiapas aquí presente, y una servidora. Como ustedes saben, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son estados que todavía mantienen
comunidades que mantienen y preservan sus lenguas originarias, y en ese sentido y con la intención de armonizar las leyes secundarias con base en la reciente reforma al artículo 2 constitucional, que en este caso considera a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, pero también con derecho a la libre determinación y autonomía, en este caso para la construcción de sus propios modelos educativos que reflejen la composición pluricultural de la nación. Eso quedó establecido en el apartado B de esta reforma al artículo 2 constitucional, y esta reforma además, esta reforma al artículo 2 constitucional, además recordaremos que en la pasada legislatura reformamos la Ley General de Educación en los artículos 56, 57 y 58 para reconocer la educación intercultural y plurilingüe, y en ese sentido esta reforma al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pues embona perfectamente bien para que precisamente la Secretaría de Educación Pública pueda realizar pues todos los trabajos que tengan que ver para que nuestros pueblos puedan ejercer este derecho constitucional a el uso y para fomentar sus lenguas, la preservación de sus lenguas indígenas. Agradecer a las y los integrantes de esta comisión, reconocer el apoyo de la presidencia para que esta iniciativa, este dictamen salga en sentido positivo, y estoy segura que contaremos con el apoyo de todas y de todos para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos que estuvieron bastante relegados y que hoy se reconocen no solamente en leyes secundarias, sino que a partir de esta reforma constitucional iremos armonizando muchas leyes secundarias, y hoy esta armonización a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya es un logro bastante importante para nuestros pueblos indígenas que quieren preservar sus lenguas maternas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Irma. Juan Carlos, tiene la palabra la diputada Karine Margarita del Río Centeno. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta de la comisión. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la invitación del secretario técnico para asistir a esta reunión. Quiero iniciar señalando que de aprobarse este dictamen, confío en que será así, ya que el dictamen viene en sentido positivo, pues va a ser un logro histórico para los pueblos y comunidades indígenas. Se integra dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública una responsabilidad más, la de garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe en los niveles de educación básica, media superior, además de la enseñanza, preservación y estudio y difusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional. Esta iniciativa de proyecto de decreto tiene dos ejes fundamentales. El primero son los convenios que tiene México firmados en la OIT, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, donde se establece la relación a que los pueblos y comunidades indígenas reciban una educación en todos los niveles, con plena igualdad y sin discriminación, además de fortalecer la enseñanza, aprendizaje de las lenguas en los entornos educativos, como lo señala el artículo 28 y 29 de dicho convenio. El segundo es la modificación que nosotros hicimos al artículo 2 constitucional en septiembre del año pasado, derivado de que ahora se reconocen ahí los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, a la alfabetización, la formación de profesionales indígenas, la implementación de programas educativos bilingües,
la promoción de una educación integral gratuita y con pertinencia cultural y lingüística. Creo que no podemos seguir permitiendo que la riqueza cultural de nuestras comunidades siga siendo marginada del sistema educativo nacional. Esta iniciativa que vamos ahora a aprobar va a permitir que en un futuro podamos diseñar políticas educativas con pertinencia cultural, que podamos formar profesionales indígenas, que podamos establecer becas que garanticen el acceso y permanencia a estudiantes indígenas y afromexicanos en todos los niveles educativos. Esta propuesta no solo cumple con nuestros compromisos constitucionales e internacionales, también responde a un deber ético, saldar una deuda histórica con los pueblos que han sido pilares de nuestra identidad nacional, porque reconocer, preservar y fortalecer sus saberes, sus lenguas y sus formas de vida es fortalecer a México. Por otro lado, también se fortalece y se reconoce la composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellas colectividades que con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales, políticas y lingüísticas. Con esta iniciativa se pondrá en marcha una verdadera política lingüística en el ámbito educativo en México, ya que en el pasado, desde la educación, se pretendió desaparecer las lenguas indígenas y se debe reconocer que lamentablemente tuvieron mucho éxito. Hay mucha gente, jóvenes en nuestros pueblos y comunidades indígenas que ya no hablan las lenguas, ya no quieren reconocerse originarios de México, y pues creo que es momento de que nosotros pongamos en marcha todas las políticas públicas necesarias para poder revitalizar y poder sentirnos orgullosos en el mundo de la composición pluricultural de México. Ya sabemos, hemos escuchado siempre que se están perdiendo los saberes, se están perdiendo las lenguas, pero ahorita es momento, creo, de tomar acciones concretas para revitalizar, para recuperar y para mantener el uso de esas lenguas en México. Termino pidiendo el voto a favor de esta iniciativa para que sigamos construyendo un México de todas y todos, donde cada lengua, cada cultura y cada comunidad tenga un lugar que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de educación lingüística, para lo cual se solicita primero a las y los integrantes de esta comisión presentes en esta sede, indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Adelante. Sánchez Rivera, Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano, a favor. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor. Miguel Alonso del PRI, a favor. Jorge Alberto Miera Col de Morena, a favor. Rosario Rosso Caballero de Morena, a favor. Armando Corona Rizu de Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano de Morena, a favor. Sandra Patricia Palacios Medina, Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Diputado María Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Irma Juan Carlos de Morena, a favor. Eva María Vázquez, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Al mismo tiempo, diputada presidenta, diputados
Y diputada, solicito se abre el sistema PRAP hasta por 5 minutos, precisando que si alguno no puede votar a través de la aplicación, lo hagan de propia voz abriendo su micrófono y su cámara, pidiendo antecedan por favor su nombre y grupo parlamentario, así como el sentido de su voto. Adelante. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Carlos Madrazo. Se registra su voto, diputado. Gracias, presidente. Alejandro Avilés Álvarez, del Verde Ecologista, a favor. Gracias, diputado. Se registra su voto. Acá hay otro. ¿Cuántos llevamos? Pero llevamos apenas 2 minutos. ¿Alguien más desea hacer uso de su voz para manifestar su voto? ¿Ya? 18. ¿Cuántos van? 18 tenemos hasta ahora. Aunque queda tiempo. Queda como un minutito, creo. Presidenta, una vez transcurrido el término establecido, le informo que ha sido mayoría de 18 votos por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.1 del orden del día. Se instruye al secretario técnico, se llevan a cabo los trámites correspondientes, felicitando a las dos proponentes de esta iniciativa. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.2 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras, sobre el cual les comento que el proyecto que se está presentando comparte esencialmente los fundamentos de la iniciativa que se dictamina, la cual lo que busca es crear conciencia sobre la importancia de reconocer a las mujeres emprendedoras y visibilizar las barreras a las que se enfrentan, tales como la falta de acceso a financiamientos y recursos, a la discriminación de género y a la tradicional división sexual del trabajo. Nada nuevo, pues, a lo que se enfrentan las mujeres en este país todos los días. La mujer emprendedora, que es a quien nos referimos, es aquella que desempeña actividades de autoempleo o de dirección de su propio negocio, mediante los cuales lleva un bien o un servicio al mercado. La participación de las mujeres en actividades de emprendimiento contribuye a mejorar su autonomía económica y la gestión del hogar, por lo que las emprendedoras representan un pilar importante en la actividad económica y, por supuesto, también en la actividad social de nuestro país. Por otra parte, la mayoría de las mujeres en México emprenden por gusto y motivación personal y cuentan con experiencia previa, por lo que de proporcionarles las condiciones apropiadas para el emprendimiento como parte de las políticas públicas, las probabilidades de que asuman los riesgos implícitos del emprendimiento se incrementan y con ello la posibilidad de crear nuevas empresas y de consolidarlas en el mediano y largo plazo, creándose condiciones ideales para el impulso económico. Voy a suspender, compañeras y compañeros, la lectura, que dejaremos hasta aquí
el dictamen que estamos proponiendo para que pasemos todos a votar al Pleno y por favor regresemos lo más pronto posible para que podamos concluir la sesión de la Comisión de Gobernación y Población. Pasemos pues a votación para cumplir con nuestra responsabilidad ante el Pleno.
No sé, porque no he visto el celular desde hace rato por la comisión.
darle algo de tomar. Oye, pues fuimos muy rápido, ¿eh? Sí, súper rápido. Ah, qué amable. Sí, ya lo había marcado. Y le puse por ahí a mano los números. Ah, muchas gracias. Sí. Hasta aquí nos quedamos. Sí. Pero igual, porque se nota la vida. Estas no me gustan. A lo mejor sí. Ah, pues ya tienes todo listo. Listo, mi amor. No, nos no, quedamos? ya Sí. no estoy de acuerdo. Decisiones tiradas, entonces, a lo que sea la comunidad de trabajo de la Comisión. Muy bien, proseguimos con la sesión de la Comisión de Gobernación después de haber acudido al Pleno las diputadas y los diputados a emitir nuestro voto. Les comentaba del dictamen que se propone, también plantea una modificación para transformar el enunciado en plural acorde con el uso de lenguaje incluyente. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Solamente quiero recordarles que es el dictamen que se refiere, que viene con sentido positivo con proyecto de decreto, por el que se declara la tercera semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras. Adelante, secretaria. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. No existe intervención alguna, Presidenta. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acta el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras.
para lo cual se solicita primero a las y los integrantes de esta comisión presentes en esta sede indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Al mismo tiempo, solicito se abre el sistema PRAP hasta por 5 minutos, precisando que si alguno no puede votar a través de la aplicación, lo hagan de propia voz, abriendo su micrófono y su cámara, pidiendo antecedan su nombre y el grupo parlamentario, así como el sentido de su voto, posterior a la toma de votación de quienes nos acompañan presencialmente. Iniciamos con la votación. Diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano, a favor. Joaquín Cebado Alba de Morena, a favor. Miguel Alonso Reyes, Grupo Parlamentario PRI, a favor. Diputado Jorge Alberto Miera Col de Morena, a favor. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Óscar Bautista Villegas, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Diputado María Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Irma Juan Carlos de Morena, a favor. Vázquez Hernández Eva María, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Diputada Graciela Ortiz del PRI, a favor. Falta el diputado. Se abre el sistema PRA para que puedan votar quienes se encuentran de manera telemática. Adelante, favor de indicar su nombre y grupo parlamentario, así como el sentido de su voto. Si me permite, Adrián González Naveda, Partido del Trabajo, a favor. Aquí llevamos dos. Le pasamos el micrófono a la diputada Sandra Patricia, por favor. Para emitir su voto, diputada. Ajá, sí. Sí, es a favor. Sandra Patricia, perdón, vengo toda acelerada. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Morena, a favor. Gracias, diputada. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Gracias, diputado. Se registra su voto. Gracias, presidente. Aquí van 4. 19. Le informo, diputada presidenta, que una vez transcurrido el término establecido, ha sido mayoría con 19 votos por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.2 del orden del día. Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.3 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 8 de octubre como el Día Nacional de la Generosidad, sobre el cual les comento lo siguiente. Como esta comisión lo ha establecido en anteriores proyectos, los días nacionales son fechas que tienen una importante significación para una nación. Son también de las propuestas más recurrentes que presentan todos los grupos parlamentarios y que son turnadas a la Comisión de Gobernación y Población. Todas las fechas propuestas son de gran relevancia. Sin embargo, esta comisión dictaminadora consideró fundamental establecer un mecanismo objetivo que permita desahogar estos asuntos de manera ordenada. Por ello, como se ha hecho de conocimiento de ustedes con anterioridad, se revisó en primera instancia que el día propuesto no cueste con algún día nacional
mundial o internacional de relevancia nacional que ya se conmemore, a efecto de no generar duplicidades en la materia y que los argumentos vertidos en la propuesta sean suficientes para determinar la procedencia de los mismos. Ante lo cual, el proyecto que se presenta propone desechar la iniciativa, toda vez que el 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Educación Física, el Día Internacional de la Podología y el Día Mundial de la Dislexia. Asimismo, en la iniciativa no se advierte justificación sobre la vinculación con el día que ha sido propuesto ante ustedes. De igual forma, se detectó que algunas organizaciones de la sociedad civil impulsan ya el Día Mundial de la Generosidad y que está establecido por la ONU el Día Internacional de los Voluntarios y el Día Internacional de la Solidaridad Humana, cuyos fundamentos son coincidentes con los elementos propuestos en la iniciativa, como el reconocimiento de valores vinculados a la solidaridad humana. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado y a ustedes propuesto. Con todo gusto, Presidenta. Por instrucciones de esta presidencia, consulto a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. No existe intervención alguna, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre como el Día Nacional de la Generosidad, para lo cual se solicita primero a las y los integrantes de esta comisión presentes en esta sede indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Al mismo tiempo, solicito se abre el sistema PRAP hasta por 5 minutos, precisando que si alguno no puede votar a través de la aplicación, lo hagan de propia voz abriendo su micrófono y su cámara, pidiendo antecedan su nombre y grupo parlamentario, así como el sentido de su voto, posterior a la toma de votación de quienes nos acompañan presencialmente. Adelante. Óscar Bautista Villegas, a favor del dictamen. Rosa María. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Jorge Alberto Miera Col, Morena, a favor. Miguel Alonso del PRI, a favor del dictamen. Adrián González Naveda, Partido del Trabajo, a favor. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor del dictamen. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Buenas tardes, diputado, bienvenido. Pásale, síguele pasando. Irma Juan Carlos de Morena, a favor del dictamen. Diputado María Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor del dictamen. Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, a favor. Sandra Patricia Palacio Medina, Grupo Legislativo Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano de Morena, a favor. Gracias, no funcionó el APRAP, me hicieron venir hasta acá. Es un gusto tenerlo por acá, diputado. Gracias, presidenta. Leonel Godoy Rangel de Morena, a favor. Eso fue obra de Mario Miguel. Eva María Vázquez Hernández, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Graciela Ortiz, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Está abierto el sistema PRAP para la votación, que está a punto de cerrarse en unos minutitos. Si alguien Carlos no Madrazo, puede... Partido Verde, a favor. Adelante, diputado. A favor. Registramos su voto. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. ¿Sí se escuchó? Sí, sí. Registramos su voto, diputado. Gracias.
Presidenta, una vez transcurrido el término establecido, le informo que ha sido mayoría con 22 votos por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.3 del orden del día. Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.4 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que propone la creación de la Secretaría de Justicia, sobre lo cual les comento lo siguiente. La iniciativa fue presentada por la diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancilla y resalta la importancia de atender la situación de seguridad que afecta al país a través del fortalecimiento institucional de los entes facultados de garantizar la seguridad. No obstante, se advierte que la iniciativa propuesta contiene elementos de constitucionalidad de fondo relacionados con la reciente reforma en materia de seguridad, específicamente con los artículos 21 sobre la atribución relativa a la investigación de delitos correspondiente al Ministerio Público y 102 sobre la naturaleza jurídica de la Fiscalía General, lo que impide realizar los cambios propuestos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. No existe registro de intervención alguna, Presidenta. Gracias, secretaria. Agotada esta etapa y al no haber oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes mencionado. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para lo cual se solicita primero a las y los integrantes de esta comisión presentes en esta sede indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Al mismo tiempo, solicito se abre el sistema PRAP hasta por 5 minutos, precisando que si alguno no puede votar a través de la aplicación, lo hagan de propia voz, abriendo su micrófono y su cámara, pidiendo antecedan su nombre y grupo parlamentario, así como el sentido de su voto, posterior a la toma de votación de quienes nos acompañan presencialmente. Adelante. Leonel Godoy Rangel de Morena a favor de que se deseche. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Óscar Bautista Villegas, Partido Verde Ecologista de México, a favor del dictamen. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Jorge Alberto Miera Col, de Morena, a favor. Miguel Alonso Reyes, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Adrián González Naveda, del Partido Trabajo, a favor del sentido del dictamen. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor del dictamen. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Erika Santana, Partido Verde Ecologista, a favor del sentido del dictamen. Gracias. Irma Juan Carlos de Morena, a favor del dictamen y felicitar a esta presidencia por la objetividad y este profesionalismo con el que han dictaminado todas estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del sentido del dictamen. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, a favor. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor del sentido del dictamen. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor.
Vázquez Hernández de María, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Graciela Ortiz, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Falta un minutito. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Presidente, una vez transcurrido el término establecido, le informo que ha sido con 22 votos mayoría por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.4 del orden del día. Instruyo a la Secretaría Técnica a favor de llevar a cabo los trámites correspondientes del dictamen aprobado. El siguiente punto es el correspondiente a asuntos generales. Sobre este punto, si me permiten, es importante comentarles que les ha sido distribuido por correo electrónico un listado con el estatus de los asuntos que han sido turnados a esta comisión y que están acordes con nuestro plan de trabajo. Yo quiero consultar a las y los integrantes de la comisión si, además de esta información, existe algún asunto general que deseen abordar. Quisiera también darle la bienvenida al diputado Manuel Vázquez Arellano, que se incorpora del Grupo Parlamentario de Morena, que se incorpora a esta Comisión de Gobernación y Población. Bienvenido, diputado, que sea esta una buena etapa de trabajo de su parte. Muchas gracias. Bueno, veo que no hay mucho interés en asuntos generales. No entiendo por qué. Ok, el diputado Mario Miguel Carrillo. No nos podemos ir. Sí, ya hicimos hacer venir al doctor Godoy, oiga, pues, de modo que no participó. No, diputada presidenta, para reconocerle el trabajo que ha realizado usted al frente de esta comisión en este día previo al cierre del segundo periodo legislativo, del primer año legislativo de esta 66ª legislatura, y por lo anterior, yo invito a las y a los compañeros que se pueda mantener esta imparcialidad de la dictaminación de todas las iniciativas en los próximos periodos que nos quedan. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pues no existen más temas pendientes por tratar. Diputada Juan Carlos. Presidenta, quizá me adelanté hace rato. Quiero reiterar mi reconocimiento al trabajo que han realizado desde esta comisión, principalmente usted, presidenta, y agradecer a todas y a todos sus integrantes, a mis amigas, amigos, hermanas y hermanos de esta comisión, todo el apoyo, porque estoy consciente que el sentido de los dictámenes han sido, desde nuestro punto de vista, un sentido correcto, habla del profesionalismo, de la imparcialidad, de lo que ya hablaba el diputado Miguel Carrillo, y de la objetividad con que se analizan los diversos temas que llegan a esta comisión. Creo que se ha actuado con mucha responsabilidad y quería aprovechar para reconocerles ese trabajo y felicitar a su equipo técnico. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputado. Muchas gracias. Bueno, primero yo creo que hay que felicitarte, pero también a toda la Junta Directiva, a todos los integrantes, a todo el equipo que está aquí en la Comisión de Gobernación, a los asesores, a todo un equipo, porque si no fuera con el respaldo de ustedes, sería complicado sacar un dictamen
Decirte que admiramos el trabajo que has realizado, no es fácil la tarea en la Cámara de Diputados. Felicitarte a ti, a toda la Junta Directiva, a todas mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión. A nombre del Partido Verde Ecologista, dejarlo muy en claro, felicidades a todos. Y yo creo que esto nos permite seguir trabajando en unidad para que las y los mexicanos puedan recibir el beneficio de estas comisiones que tiene esta soberanía. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por tu atención. Gracias, diputado. La diputada, sí, cómo no, la diputada Eva María Vázquez, y escucharíamos también a la diputada Ana Erika Santana, que por control remoto está participando. Adelante, diputada. Adelante, Ana Erika. ¿Nos escuchas, Ana Muy buenas Erika? tardes a todos y todas. Adelante. Me uno a las felicitaciones a su persona, presidenta, pero a todo el comité directivo y al gran equipo que hace que este trabajo haya sido impecable en este periodo. Y bueno, a todas las resoluciones que se han tomado aquí con tanta imparcialidad, la verdad, los felicito a todos y me congratulo de ser parte de este grupo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Vázquez. Gracias, presidenta. Reconocer el trabajo, la dedicación, el empeño de tu persona, presidenta, de todos los integrantes de esta comisión, la armonía que has podido lograr, armonía legislativa, armonía en las sesiones, y de verdad felicitar a todos y a todas los integrantes de esta comisión, pero muy especialmente al equipo técnico que te acompaña. Sabemos que gracias a ellos, a su esfuerzo, estas sesiones son llevadas con éxito. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo y bueno, seguiremos aquí para continuar con este importante trabajo legislativo. Felicidades, presidenta, por tu labor. Muchísimas gracias. Está pidiendo la palabra el diputado Carlos Madrazo, del Partido Verde Ecologista. Adelante, Carlos. Gracias, presidenta. Muy breve. Igual, unirme a las felicitaciones a su persona por la conducción de esta importante comisión y también a todos nuestros compañeros. Creo que somos una de las comisiones más productivas de esta legislatura y de verdad es un honor pertenecer a la misma. Y seguiremos trabajando de la mano pues en el siguiente periodo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere Presidenta, hacer uso? buenas tardes, perdón. ¿Me podrían registrar mi voto a favor? Desde luego que sí, diputado Torres. Gracias. Marcelo, ¿verdad? Todos. Pues yo quisiera, antes de concluir, verdaderamente darle las gracias a todas y todos los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Población. Cuando instalamos la comisión, platicamos ustedes y su servidora, junto con el equipo que nos acompaña, que es el equipo técnico, la Secretaría Técnica y todos sus asesores que han estado trabajando muy de la mano con la Secretaría Técnica, que lo único que debería de inspirar en la actuación de quienes integramos esta comisión era el compromiso y el amor por México. Permítanme hacer un breve comentario de orden estrictamente político partidista porque quiero con ello establecer el contexto en el que digo las cosas. Vengo de un partido que construyó este país y me siento profundamente orgullosa de pertenecer a él. Reconozco que en la democracia las condiciones de los partidos políticos se dan en función de lo que la población establece. Y en ese reconocimiento establecí el compromiso, y creo que lo establecimos todos, de trabajar con ese mismo amor a México, por México, para poder sacar adelante los trabajos de la comisión. Hemos tratado, tanto el equipo de la Secretaría Técnica como quienes integramos a nuestro partido en esta comisión, hemos tratado de trabajar con ese principio, como el acicate o el estímulo que nos lleva a participar en todas y cada una de las tareas. Les consta a ustedes que esta comisión, el equipo técnico, la Secretaría Técnica sus mismos asesores y los asesores de todos los diputados han podido llevar a cabo tareas que no han sido algunas de ellas sencillas para poder arribar a conclusiones que no obedezcan a un carácter estrictamente político partidista, sino a un sentido de gobernabilidad, de gobierno, de gobernanza, y es lo que ha animado las decisiones que se han tomado por esta comisión para poder dictaminar los asuntos. Creo que en ese sentido hemos hecho un buen trabajo.
ha habido ocasiones en que su servidora dictamina en lo positivo alguna tarea y la vota en contra en lo personal, como diputada en lo personal, por obedecer a un principio personal de abrazar lo que creo que es la verdad o lo que creo que se asemeja a mis principios, pero buscando siempre que los dictámenes vayan en el sentido de atender lo que México requiere. Yo quiero agradecer profundamente a todas y todos y cada uno de ustedes las participaciones que han tenido, el interés que han puesto, el compromiso que han asumido con esta comisión y sobre todo con la Cámara de Diputados y con los ciudadanos a los que representamos. Nos vamos por un tiempo, pero recuerden que la comisión tiene que trabajar mes a mes y por lo tanto, si creían que estaba de vacaciones, pues el 29 de mayo aquí nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Damos pues por clausurada la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, siendo las 6:55 de la tarde del día 29 de abril del 2025. Enhorabuena y que sea muy positivo. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros diputados.